Alumnos de tercera y secundaria, ya estamos en la semana 6 y el tema de hoy día es líneas notables. Segunda parte. La primera parte fue la semana pasada y llevamos la parte teórica, ¿no? Todas las líneas notables, bisectriz, mediatriz, mediana, bisectriz, mediana y todo lo demás, ¿ya? Esta vez vamos a ver las propiedades, que son 5, ¿ya? Y empezamos. Directo. Primera, ángulo formado por dos bisectrices interiores. ¿Cuál es ese ángulo? Esta. Analicemos la figura. Un triángulo ABC y del vértice A va a salir una bisectriz. Del vértice C otra bisectriz. Mira, alfa, alfa, beta, beta. Ahora, la intersección de esas dos bisectrices me va a formar un ángulo. Y ese ángulo lo vamos a hallar mediante el otro ángulo que está opuesto a ese, teta. ¿Ya? Sería entonces x es igual a 90 más teta medios. Siempre es así. ¿Cómo tenemos que afrontar un ejercicio que tenga que ver con esta propiedad? Siempre díganse, siempre pregúntense, ¿cuál es el ángulo que está entre las dos bisectrices? Y ubican ese ángulo y dicen, ¿sabes qué? Ese ángulo va a ser igual a 90 más la mitad del ángulo que está opuesto, ¿no? Porque a veces x puede estar aquí y muchas veces se confunde. Segundo, ángulo formado por dos bisectrices exteriores. Tengo mi triángulo ABC y de B y C salen dos bisectrices exteriores, ¿no? Así, alfa, alfa, beta, beta. Y esas dos bisectrices exteriores van a formar un ángulo, en este caso X. Igualito, ese X se va a relacionar con el otro ángulo que está aquí. ¿Y cuál es la fórmula, profe? La siguiente. El ángulo formado entre las dos bisectrices exteriores, en este caso X, es igual a 90 menos el ángulo opuesto sobre 2. Nada más. Tercera propiedad. Ángulo formado por una bisectriz interior y una exterior. Mi triángulo nuevo ABC. De A sale una bisectriz interior. Cruza, no, hasta afuera. Y de C sale una bisectriz exterior. Ahora, el ángulo formado por esa bisectriz interior y la bisectriz exterior, o sea, X, va a ser igual a ¿qué? X es igual al ángulo del otro triángulo que está ahí entre 2, ¿no? Esta propiedad también es conocida de la montaña, ¿no? Así, 1, 2. El, el ángulo de un pico es igual a la mitad del otro, ¿no? Así nada más. Cuarta propiedad, ángulo formado por dos alturas. Tengo mi triángulo ABC. De dos vértices, en este caso de A y C, salen dos alturas. Y el ángulo formado por esas dos, en este caso X, ¿a qué va a ser igual? X igual a 180 menos el ángulo opuesto. Esto sí es muy sencillo de demostrar, bueno, al igual que todas, ¿sí? Esta como la del pescadito nada más. Este es un pescado, miren. Cabeza, cola, aleta, aleta. Teta más X es igual a 90 más 90, ¿no? Sencillísimo. Y por último, propiedad número 5, ángulo formado por una bisectriz y una altura. Tengo un triángulo ABC y desde B sale una altura, BH. Y también desde B sale una bisectriz, BF. ¿No? Un ejercicio muy similar hicimos la clase pasada, ¿ya? No lo hice con la propiedad, pero de todas maneras salió, ¿no? Con unas ecuaciones y listo. En este caso, el ángulo formado por estas dos líneas notables, acuérdense, siempre altura y bisectriz, X es igual a ¿qué? Alfa menos beta sobre 2. Y listo, ahí acabó la parte teórica, ¿ya? Lo que siempre tienen que preguntar o lo que tienen que saber para aplicar estas propiedades es cómo se forma ese ángulo. Si son por dos bisectrices interiores, por dos exteriores,
por un interior y exterior, por dos alturas o por una bisectriz y una altura. Y sabiendo cómo se forma, podemos aplicar la fórmula y sin equivocarnos. Pasamos a los ejercicios. Número 1. Calcular el complemento del suplemento de x, ¿no? Aquí me dan una cosa agregada a x porque la solución en sí es muy sencilla. Veamos. Tengo mi triángulo ABC y de A sale una bisectriz interior. De C sale una bisectriz interior. ¿Qué propiedad se aplica? La primera, ¿verdad? ¿Qué me decía la primera? Que x, en este caso, el ángulo formado entre las dos bisectrices interiores es igual a ¿qué? A 90 más el ángulo que está opuesto, o sea, el 40 sobre 2. X es igual a 90, 20 sobre 2 es 40 sobre 2 es 20, 110. Esa sería mi respuesta si me pidieran X. Pero me pide el complemento del suplemento de X. Entonces, el complemento del suplemento de X, ¿a qué va a ser igual? Me voy en el suplemento de X. ¿Qué es? Es lo que le falta al ángulo para llegar a 180. Y a 110, ¿cuánto le falta para llegar a 180? 70. Entonces, lo de aquí es 70. Que me quedaría el complemento de 70. ¿Y qué es el complemento, profe? Es lo que le falta a un ángulo para llegar a 90 grados. ¿Y cuánto le falta a 70 para llegar a 90? 20. ¿Ya? Y esa es la respuesta. En la 2 me dan esta serie de triángulos, ¿no? Analicemos en qué consiste o de cómo ve el asunto. Tengo un triángulo que desde un vértice va a salir una bisectriz interior. Miren, de aquí ponerle letras, ¿ya? Del vértice C, una bisectriz interior. Y del vértice A, ¿qué sale? Una bisectriz exterior. Interior y exterior, ¿qué propiedad se aplica? La tercera, ¿verdad? ¿Y qué me dice la tercera? Que el ángulo formado por la bisectriz interior y exterior de un triángulo, en este caso es X, ¿a qué va a ser igual? Al ángulo que está en el otro triángulo, al otro pico de la montaña, sobre 2. Es igual a 40. ¿Sí? Pero es muy fácil. Fáciles, pues. ¿Ya? Hasta ahora son problemas aplicativos, nada para trazar ni pensar, por así por decirlo. Número 3. Calcular X. Profe, se parece a la del pescadito. Si no tuviera la del medio, es la del pescadito, ¿sí? No, se parece. Pero aquí, ¿qué voy a aplicar? Una de las 5 propiedades que hemos visto anteriormente. Específicamente la segunda. ¿Por qué? Veamos este triángulo que voy a pintar de rosado. Y de un vértice sale una bisectriz exterior. Alfa, alfa. De otro vértice sale una bisectriz exterior. Y esas dos bisectrices exteriores, ¿qué me forman? Un ángulo, que es X. Y aplico directamente, ¿no? X es igual a ¿qué? A 90 menos el ángulo que está opuesto, en este caso es 50 sobre 2. X es igual a 65, ¿sí? Porque acá es 25, 90 menos 25, 65, ¿ya? Y esa es nuestra respuesta. Número 4. Un triángulo ABC que es recto. Del vértice A, miren, sale una bisectriz interior. Del vértice C, otra interior. O se va a aplicar la primera propiedad. Pero ojo, no vayan a poner, ¿sabes qué? X es igual a este ángulo que es 90 sobre 2 más 90, ¿no? Así está mal. Eso no tienen que hacer. ¿Por qué?
Porque X no es el ángulo que se va a hallar con la propiedad. Es este de aquí, miren. Es el ángulo que está formado por las dos bisectrices, que voy a llamar 180 menos X. Pero, profe, ¿por qué? Porque tienen que sumar 180, pues no. Si aquí es 20, aquí es 160. Si aquí es 40, aquí es 140, ¿no? Si aquí es X, aquí es 180 menos X, el suplemento. Este ángulo va a ser el que va a ser parte de la propiedad. Entonces, 180 menos X es igual a ¿qué? A 90 más el ángulo que está opuesto sobre 2. Aquí es 135 y operando sale 45. Y esa es mi respuesta. Ya, mucho cuidado. Hasta ahora, como han podido observar, los ejercicios son aplicativos, ¿ya? Para que no nos entreveremos mucho en sus casos. Número 5. Calcular X. Mi triángulo ABC y del vértice A, ¿qué sale? Una altura. ¿Por qué? Porque forma un ángulo de recto. Del vértice C, lo mismo, otra altura. ¿Qué propiedad se va a utilizar? La cuarta, ¿no? El ángulo formado por dos alturas. En este caso es 2x. ¿Y qué me decía esa propiedad? Que ese ángulo formado por dos alturas es igual a 180 menos el ángulo que está opuesto, que x. 3x, peligroso. X es igual a 60, sí, facilito. Número 6. ¿Qué propiedad se utiliza? Analicemos. Tengo un triángulo, o por aquí también, no, pero esto no nos importa más. ¿Por qué, profe, nos importa más este triángulo? Porque de ese triángulo van a salir dos bisectrices. ¿Y cuáles son esas dos? La que sale del vértice C, una bisectriz interior, alfa alfa, ¿no? Con ángulos alfa alfa. Y del vértice A, una bisectriz exterior. ¿Y qué se aplica aquí? La tercera propiedad, ¿no? El ángulo formado entre una bisectriz interior y una bisectriz exterior. ¿Y qué necesito? Ese ángulo, pues, ¿no? Que es este. Profe, pero no está. Sí está, solo que está un poco escondido. Es X, ¿no? ¿Por qué? Porque son opuestos. Y los ángulos opuestos van a ser iguales. Si aquí es X, aquí es X. Si aquí es W, aquí es W. Si aquí es promoción 2020, aquí es promoción 2020. Aquí es X. Entonces, ¿qué me decía la propiedad? Que ese ángulo X es igual a la mitad de ¿quién? De este, no, de este tampoco, de este menos, es de este ángulo. Pero, profe, no lo tengo. Ya debemos poder hacerlo. No tengo este, pero tengo el exterior. ¿Cuántos deben sumar? 180. Si aquí es 100, aquí va a ser, profe, 90. No, tiene que ser 80. Porque tiene que sumar 180. Entonces sería 80 sobre 2. X igual a 40. Número 7. Hallar X. Profe, es igualito que el primer problema. No. Cambia en la posición del X, ¿no? El X ya no está aquí, ahora está arriba. Entonces, pero igual es la misma manera de resolver. ¿Por qué? ¿Cuál es el ángulo que está entre las dos bisectrices? Este. 115. ¿Y qué me decía la propiedad? Que ese ángulo 115, que está entre las dos bisectrices interiores, es igual a ¿qué? A 90 más ¿quién? La mitad del ángulo opuesto. En este caso de X medios. El 90 pasa a restar al 115, sería 25. Es igual a X medios. El 2, como está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar al 25. X es igual a 50. ¿Ya? Hago un paréntesis aquí. La parte geométrica es sencillísima. ¿Ya? Lo que ustedes
me he dado cuenta que se equivocan mucho en la parte algebraica, en resolver una ecuación, en elevar al cuadrado una raíz, en pasar a dividir, pasar a multiplicar, ya. Eso tienen que practicar mucho, mucho, ya. No sirve de nada plantear la ecuación si no sabemos resolverla. Tenemos que ahí darle duro. Número 8 para acabar. De nuevo, profe, la segunda propiedad. ¿Seguros? Tenemos que analizarlo a ver si es la segunda propiedad, ¿no? Porque puede no serlo. Tengo un triángulo. No sale. Tengo un triángulo. Y de ese triángulo, específicamente en este vértice, sale una bisectriz exterior. Y de este vértice que sale, profe. No hay bisectrices todavía. Acá hay un beta y acá hay un beta. Pero no están juntos para decir que es una bisectriz. Tenemos que encontrar esa bisectriz, ¿no? Por aquí proyecto y digo, ¿no? Para que esa recta sea bisectriz, estos dos ángulos deben ser iguales, ¿no? Si aquí es beta, aquí también tiene que ser beta. Vamos a comprobarlo. Aquí sí, obviamente es beta. Y aquí, como son opuestos, también va a ser beta. Y ahí está comprobado que se aplica la segunda propiedad. Y que me decía que el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, en este caso x, es igual a ¿qué? A 90 menos el ángulo que está opuesto entre 2. X 90 menos 2x. El 2x pasa a sumar al x, 3x de nuevo. ¿Saben? No lo busquen. Y x es igual a 30. Y ahí acaba la clase de hoy. Cuídense.